Hola y bienvenidos a un nuevo video donde ahora nos tocará empezar con un nuevo cursito por el cual estoy muy emocionado y de igual forma pues agradecer a todas las personas que se han suscrito en estos días. Ya somos un poquito más de 100. Esperemos pues crecer un poquito más conforme vayamos avanzando. Luego hago el especial de 100 suscriptores. Y pues nada, este es el tercer cursito que voy a empezar, que es el de cálculo integral. Posteriormente los que tengo planeados hacer pues son uno de, por ahí me pidieron uno de transformadas de Laplace, entonces pues empezar uno de eso, de ecuaciones diferenciales y el de física también, empezarlo para ahora que se aproximan los exámenes finales y pues extras. Y sobre todo también los exámenes de ingreso. Entonces, pues sin nada, pues vamos a ir empezando lo que es el cálculo integral. Eh, Nos vamos a ir like en este video porque pues el cálculo integral la verdad es mucho más amplio que lo que fue el cálculo diferencial y requiere un poquito más de técnica. Pero pues bueno, vamos a ir empezando con lo básico y vamos a ir avanzando poco a poco hasta eso. Por ahí quien no tenga nociones de cálculo diferencial, pues la verdad para cálculo integral pues sí lo va a necesitar, sobre todo en problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, pues por ahí al final del video voy a dejar el enlace para la lista de reproducción de lo que es cálculo diferencial para quien quiera darse una vuelta. Entonces, pues nada, primeramente vamos a empezar como empecé con cálculo diferencial, voy a empezar con cálculo integral, dando la notación de cómo se suele describir lo que es una integral. Una integral se suele escribir primeramente de esta forma, que es el símbolo de integración, y por aquí una función que es la que vamos a integrar. Entonces es el símbolo de integración y la función que vamos a integrar. Aquí ya había comentado anteriormente en otros videos que por lo general se representa como f de x y pues que puede depender no solo de x sino de y o de cualquier variable que yo quiera. Y esta misma integral contiene una parte llamada diferencial, la cual es importante para esta integral. Entonces la integral se compone de esta manera: el símbolo de integral, la función que vamos a integrar y finalmente el diferencial de la variable que vayamos a integrar. Es como decir, vamos a integrar con respecto a x, a lo mejor si mi función es dependiente de y, pues vamos a integrar con respecto a y pues así, es solamente una variable. Entonces pues vamos a empezar como empezamos con cálculo diferencial, vamos ahora pues a definir lo que son algunas formulitas de integración que nos van a servir bastante. Entonces vamos a empezar con las primeras fórmulas de integración, ya que vimos cómo se representa una integral. Entonces la primera fórmula de integración bastante básica es cuando tenemos simplemente la integral de un diferencial. Es decir, cuando esta f de x no es que no exista, sino que es como si fuera un 1. Ok, es como si fuera un 1, por eso ya no se pone porque es 1 por dx y pues ya sabemos que en matemáticas poner un 1 es de mala educación. Entonces, si tenemos una integral de un diferencial, la integral es simplemente x más una constante. Aquí en cálculo integral siempre hay que recordar esta constante que va hasta el final. Hasta ahorita en las integrales que vayamos a ver, ya luego vamos a ver otro tipo de integrales donde esta constante ya no se pone, pero por lo pronto pues tenganla presente que esta constante siempre se va a poner. Entonces la integral de este diferencial es simplemente x más una constante. ¿Por qué la constante? Muchos se preguntarán, bueno, la integral es simplemente la operación inversa a la derivada. Es como, por ejemplo, adición y sustracción son inversas, multiplicación y división son inversas. Bueno, pues mismo caso, integral y diferencial son operaciones inversas. Entonces, si yo derivo esto, me tiene que dar la función que está aquí. Y pues esto lo podemos ver fácilmente. Si yo derivo x, me va a dar 1. Lo recordaremos de la tablita de cálculo diferencial. Y si yo derivo una constante, esta me da 0. Entonces solamente me va a quedar 1, que es justamente la función que yo tengo aquí. Entonces por eso siempre en las fórmulas de integración se incluye esta constante. ¿Por qué?
por lo que comentaba de que por más de que derivemos la constante siempre nos va a dar 0. Entonces esta es la primera fórmula de integración y la verdad no tiene pierde. La segunda fórmula de integración, que va a ser la más utilizada, es cuando tengamos x a la n, como en el caso que vimos anteriormente en cálculo diferencial. Si tenemos x a la n con su respectiva diferencial, su integral va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y aquí especificar que n tiene que ser distinto de menos 1. Ahorita vamos a ver el caso en el que esto sea menos 1. Entonces aquí, si nosotros tenemos x a cualquier potencia que no sea menos 1, simplemente su integral está de esta forma. Y bueno, esto solamente es una operación inversa a la derivada. ¿Se acuerdan que en la derivada si yo derivaba x a la n, su derivada era n por x a la n menos 1? Bueno, acá es el caso contrario. Acá la n ahora va a estar dividiendo como n menos 1, como n más 1, perdón, y en vez de ser n menos 1 es n más 1. Entonces son operaciones inversas. Bien, entonces esta es la fórmula para una derivada de cualquier potencia. Como comentaba, menos la potencia menos 1. Y ahora, ¿por qué la potencia menos 1 no? Bueno, primero vamos a ver algún ejemplito de cualquier potencia. Vamos a suponer que tenemos la integral de x a la 4, diferencial de x. Siguiendo esta fórmula que es la número 2, ¿quién juega el papel de n? Pues el 4. Entonces, la integral simplemente va a ser x a la n más 1, es decir, 4 más 1 sobre lo mismo del exponente, que es 4 más 1, más una constante. Simplifico esto y pues esto simplemente es x a la 5. Bueno, aquí me faltó, es x a la 5 sobre 5 más una constante. Y listo, ya tengo mi integral. Así de sencillito es que nosotros calculamos la integral a partir de esta fórmula número 2. Y si nosotros derivamos esto, nos tiene que dar justamente esta función de aquí. Y pues fácilmente lo podemos ver. Si derivamos esto, siguiendo la fórmula de x a la n, que es n por x a la n menos 1, pues simplemente vamos a tener 5 entre 5 por x a la 5 menos 1, que es 4, y eso es x a la cuarta, que es justamente la función original. Y si derivo la constante, pues eso es 0, eso ya lo sabemos del anterior. Entonces, este es el procedimiento que nosotros debemos seguir para integrar. Simplemente seguir esta fórmula, sumarle 1 al exponente, abajo poner lo mismo y agregar la constante. Ya conforme vayamos agarrando práctica, pues ya no va a ser necesario poner 4 más 1. Simplemente vamos a poner el exponente directo. Bien, entonces ahora vamos a ver por qué demonios es que n no puede ser menos 1. Bien, vamos a checar el caso en el que n sea menos 1. Si n es menos 1, vamos a tener la integral de x a la menos 1 de x. Entonces, siguiendo la formulita, esto es x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más una constante. ¿Y qué pasa aquí? Esto nos va a quedar x a la menos 1 más 1 es 0, entre 0 más una constante. Y aquí ya existe un problema, nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces ahí de cajón ya valió el problema. Este x a la 0 sí se puede, bueno, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces esto de aquí es 1, pero lo de abajo es 0. Entonces eso no existe o diverge, como por ahí lo vimos en el cursito de límites. Si dividimos algo entre 0, bueno, si tomamos el límite, eso no existe. Entonces esto, por esta razón es que n no puede valer menos 1. Entonces vamos a ver directamente la fórmula número 3. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Cuando x vale menos 1, nosotros recordaremos que si nosotros tenemos un exponente negativo, nosotros lo podemos pasar para abajo. Es decir, esto de aquí es similar a esto de aquí. Estarán todos de acuerdo. Simplemente pasé esto para abajo y cambio el signo, es decir, cambia a más 1
y pues ya no pongo el 1 aquí. Como les dije, es de mala educación en matemáticas. Y la integral de esto, siempre que tengamos el caso en el que n sea 1, perdón, en el que n sea menos 1, su integral es el logaritmo natural de x más una constante. Bien, esa es la tercera fórmula que vamos a recordar. Entonces, son tres fórmulas que hemos visto hasta ahora, que es cuando tenemos simplemente el diferencial, cuando tenemos una potencia diferente a menos 1 y cuando tenemos la potencia que es justamente menos 1, que equivale a esto, y su resultado es el logaritmo natural. Entonces, estas son las tres fórmulas que por ahora vamos a ir viendo y en el siguiente video vamos a tratar algunos ejemplos más y ver algunas propiedades del cálculo integral.